Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo. La historia que le vamos a presentar hoy tú no te la puedes perder, pues se trata de un caso inusual, un caso insólito que pasó en el mundo. Debe ser uno de los pocos casos donde un hombre tenía dos caras. Sí, escuchó bien, dos rostros. Se trata de este ciudadano inglés, Edward Monday. Buscaremos su historia en profundidad, la reconstruiremos y la reviviremos con el gentil auspicio de Supermercados El Canario y Ferretería Urimat. Saludamos como siempre a las distintas plataformas digitales y todo esto por supuesto a través de TV Más Señal 65. Ponte cómodo, sube el volumen y no te distraigas, que aquí comienza un nuevo capítulo de Buscadores de Joyas Diversas. Esta historia sucede en el siglo XIX en Inglaterra. Este personaje, este hombre que tiene esta singular historia como protagonista principal, Edward Monday, es el nombre de este personaje, digamos, nacido en el seno de una familia burguesa, era hijo de una condesa, por lo tanto él tenía un futuro, digamos, iba a recibir una herencia de sus títulos, así que era una persona muy rica, muy acaudalada, y por lo tanto era muy envidiada también la familia, especialmente él, porque era el que iba a recibir los títulos. Esta persona era muy odiada también porque se produce eso, pero esta persona tenía una singularidad, que había contraído un síndrome muy inusual y había nacido con dos rostros, con dos caras. Una cara era totalmente normal, era expresiva, digamos, expresaba todas sus emociones, totalmente normal. Pero tenía una segunda cara, digamos, atrás, en la nuca, que era como una cara atrofiada, era una cara más chica, era muy especial porque no podía controlarla mucho tampoco, porque era como un poco independiente. Tenía sus partes malévolas, se burlaba y era muy malo con esta persona, con Edward. Diprosopia es el nombre de este síndrome tan singular. Deben haber muy pocas personas que hayan tenido este síndrome, y esta persona, Edward, lo tuvo. Esto, bueno, se dice que se debe a una proteína o enzima, digamos, que actúa mal, a una falla, y de ahí que se produce esta anomalía. Se dice también que esta cara, este rostro atrofiado, tenía una voz muy tenue, muy delgada, que solamente la escuchaba Edward, pero que siempre le susurraba cosas y lo tenía totalmente atormentado. También se dice que en las noches no dormía, padecía de insomnio crónico, producto de que esta segunda cara, este rostro, era muy malévolo con él, no lo dejaba dormir, lo atormentaba día y noche. Según un testimonio recogido en el libro de George M. Gould, Anomalías y curiosidades de la medicina, Edward decía: «La imaginación no puede concebir las tentaciones espantosas en las que me envuelve. Por alguna imperdonable maldad de mis antepasados estoy cosido a este demonio, porque estoy seguro de que es un demonio. Yo ruego y suplico para que lo eliminen del mundo, aunque yo muera». Existen varias teorías acerca de la muerte de Mordrake. Una de ellas cuenta que con 23 años de edad decidió poner fin a su vida. Unos dicen que fue mediante un veneno, otros que se suicidó ahorcándose. Pero ambos casos coinciden en que la segunda cara de Edward sonreía cuando encontraron su cuerpo sin vida. Mordrake dejó una nota de suicidio en la que pedía perdón a su familia por el daño que pudiera causar su muerte, y suplicó porque le arrancasen de su cadáver la cara del demonio que le había atormentado durante toda su vida, para así poder descansar en paz. Edward Mordrake fue enterrado en un lugar sin ninguna lápida que pudiera marcar su paradero. De acuerdo a la medicina moderna, hoy en día podemos decir que Mordrake sufría de una enfermedad congénita llamada diprosopia, que consiste en la duplicación de partes del rostro en la persona que la sufre. Los investigadores coinciden en que no se trata de gemelos siameses, sino de una anomalía causada por el exceso de la proteína SHH, responsable del desarrollo de la espina dorsal, estructuras del cerebro o el rostro.
Aún así, el caso de Mordrake fue enormemente inusual, dado que prácticamente el total de bebés que nacen con esta anomalía mueren a los pocos días de nacer. Edward vivió 23 años e incluso podría haber vivido más de no haberse quitado la vida. La leyenda de Edward Mordrake ha servido de inspiración para la televisión y la música. Podemos encontrar a Mordrake en la cuarta temporada de American Horror Story, Freak Show, interpretado por el actor Wes Bentley, o en la canción Poor Edward, que el cantante y compositor Tom Waits le dedicó a este extraordinario personaje. En el año 1900 es que recién se tiene conocimiento de estos archivos desclasificados de malformaciones y es donde aparece el caso de este hombre, Edward, que es nuestro protagonista del día de hoy, y que efectivamente habla de este caso que tuvo, de esta cruz que tuvo que cargar con este segundo rostro que era totalmente malvado con él y no lo dejaba vivir. Tanto es así que este hombre, Edward, entra en una profunda depresión y lo único que quería era que eliminaran esta segunda cara aunque él falleciera. Y es así como toma la determinación de suicidarse dejando una carta ahí con todos sus motivos, y lamentablemente es el caso de este personaje del día de hoy, como fue Edward. Si no actuamos en Halloween, es por Edward Mordrake. ¿Quién? Edward Mordrake, un aristócrata que vivió a mediados del siglo XIX. Heredero de un sinfín de títulos. Podría haber sido duque o lord si las cosas hubieran sido distintas. Pero son como son. Británico de noble cuna, Edward era un joven refinado y pulido. Era un estudioso, un poeta, un músico de talento excepcional. ¿Y qué problema tenía? Poseía otro rostro detrás de su cabeza, abominable como un demonio. Nadie más podía oírlo, pero le susurraba a Edward cosas tales que solo se oyen en el infierno. Intentó matarlo. Muchas veces, de muchas formas, pero no moría. ¿Y qué fue de ese hombre? Enloqueció. Su familia ordenó su internamiento en el manicomio de Bedlam. A decir verdad, se alegraron de perder de vista al bicho raro de la familia. En el manicomio escribió poesía, compuso una ópera inacabada. Cualquier cosa con tal de ignorar los susurros del diablo, pero nunca encontró alivio alguno. Le empujaba a que hiciera cosas. Se las ordenaba. Una noche, Edward escapó del centro. Y acabó donde acabamos todos, en el circo de engendros. Lo anunciaron como el príncipe de dos rostros. Demostró las habilidades que había aprendido como vástago de una de las grandes familias de Inglaterra. Y después saludó al público. ¿Y era feliz? Encontró un hogar entre otros como él. No había nadie como Edward. Pero no era feliz. Una noche de Halloween, Edward estalló. Mató a todos los engendros de la troupe. Y después se ahorcó. Cuenta la leyenda que, incluso después de muerto, el rostro diabólico seguía sonriendo. Entonces, nosotros no actuamos la noche de Halloween por respeto. Por miedo, querida. Si algún engendro actúa en Halloween, invoca al espíritu de Edward Mordrake y a su rostro diabólico. ¿Y si se aparece? Nunca se marcha solo. El rostro susurrante elegirá otro engendro al que llevarse al infierno. Bien, como decíamos, este segundo rostro era un poquito autónomo en sus decisiones. Edward no podía controlarlo, se le escapaba el control y ese era el problema que tenía radicalmente. Bueno, usted en casa podrá sacar sus propias conclusiones si esta historia fue mito o realidad.
nosotros ya empezamos a despedir este capítulo desde este punto, esperando que le haya gustado y podrá usted sacar sus propias conclusiones si este caso fue mito o realidad. Saludamos como siempre a las distintas plataformas digitales y también a nuestros auspiciadores como son Supermercados El Canario y Ferretería Urimat. Una vez más a nuestro editor y director del programa como es Cristóbal Salfate y a nuestro director general Ernesto Hurtado. Nos vemos en el próximo capítulo de Buscadores de Joyas Diversas.